Perfecto, puede empezar, ingeniero Peláez. Muy buenas tardes, bienvenidos con todos y un agradecimiento muy especial al ingeniero Juan Casanova que el día de hoy nos acompaña. Y creo que vamos a hablar de un tema bastante interesante ante la problemática que estamos viviendo con la alza del combustible y la escasez que hubo hace unas cuantas semanas con respecto a todo el tema del gas. Pues queríamos traer un tema de esa índole y hablar cómo la ingeniería y la movilidad sostenible es una alternativa a esta alza y desabastecimiento de combustible. Para eso contactamos con el ingeniero Juan Casanova, quien el día de hoy pues, nos va a hablar sobre el tema. Pero antes de ello, permítanme presentarlo al ingeniero Juan Casanova. Él tiene un máster en automatización, es CTO de la empresa American Investment in Technology y es fundador de Moven, una de las marcas pioneras de motos eléctricas en el país. Tiene mucha experiencia en el tema de telecomunicaciones, ha participado en proyectos tecnológicos junto a partners de Google y Meta y actualmente impulsa soluciones de movilidad eléctrica y sostenible. Ingeniero Juan Casanova, adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, muchas gracias, amigo Osvaldo. ¿Cómo están? A ver, sí, esta ponencia vino como respuesta a las recientes crisis. Si bien es cierto, tuvimos una crisis grande de gas ahora último, pero claro que esto no ha sido de hoy, ¿no? Viene repitiéndose relativamente bueno, con cierta frecuencia en los pasados años, ¿no? Entonces, quería comenzar primero, no sé si se ve bien mi presentación y si están pasando las diapositivas, por favor me confirman. Se ve y se escucha perfecto, Juan. Ok, listo. Comenzar que nosotros como marca, como Moving, como alternativa de movilidad sostenible y, y utilizando energías nuevas, ¿no? Como la eléctrica, venimos ya trabajando 5 años en el Perú, ¿no? Comenzamos en 2021, en plena pandemia. Y hasta ahora hemos venido creciendo durante estos años justamente por estos problemas que se han presentado. Entonces, primero quería abordar el tema de la problemática, ¿ya? Si bien es cierto, ahora mismo hemos pensado de que tenemos espera, vamos a ver, perdón, ya. Que tenemos un hecho aislado, la verdad es que no lo es, ¿no? Eh, Hemos visto esto desde 2021 a 2026, ¿no? Hemos visto guerras, ¿no? Putin invadiendo Ucrania. Bueno, Trump capturando a Maduro, hemos visto lo de ahora, Israel atacando a Irán. Y es una constante en este mundo, porque finalmente el negocio del petróleo es un negocio que, si bien es cierto, en su momento se dijo que tenía un tiempo determinado de duración, o sea, se le mal llamado combustibles fósiles, ¿no? Que en algún momento se dijo que provenían de los fósiles. Razón por la cual esta falsa sensación de de ser un producto escaso genera esta volatilidad en los precios, ¿no? Como ya no existe esta falsa sensación de volatilidad, obviamente, volver escaso el producto requiere de ciertas movidas políticas. Sabemos que el dólar ahora mismo se mantiene el precio del dólar se mantiene sobre el precio del petróleo, ya no está respaldado necesariamente por oro o como era antes. Entonces, vamos a tener una constante de volatilidad debido a decisiones políticas porque justamente el mundo aún está moviéndose por el petróleo. Lo que hemos visto en estos últimos 5 años desde que Moving comenzó, eh, hemos tenido una pandemia en 2020 que generó que la industria del petróleo tenga una sobreoferta, razón por la cual el precio bajó sustantivamente.
a mínimos históricos, como, o sea, de los últimos 20 años, $41 es bastante bajo. 41, $42 es bastante bajo. Si bien es cierto, eso ayuda a ciertas economías a tener, no sé, pues disminución de precios, que es porque obviamente la cadena de producción requiere en su mayoría el petróleo. Eh, ¿Qué sucede? Que tuvimos en 2021 un choque post pandemia porque se recuperó la demanda. No solo se recuperó, sino se duplicó porque habíamos tenido mucha recesión y muchas industrias cerradas y mucha demanda contenida, ¿no? Razón por la cual en 2021 tuvimos una subida bastante fuerte, ¿no? Hasta cerca de $70 el barril de petróleo. Lo cual también, obviamente, todos los em, precios expresados en dólares en algún momento tendieron a crecer. No he acompañado esto de una gráfica necesariamente de inflación, porque bueno, la inflación tiene otros factores, ¿no? Pero eso también, en definitiva, genera una inflación no solo local, sino mundial, ¿no? Ahora, 2022 hubo un pico bastante alto. ¿A qué se debió este pico alto? Comenzó la guerra de Ucrania, ¿no? Vimos que el precio del barril se disparó por encima de los $100. En realidad tuvo picos de $120, pero el promedio fue de $100. Eh, y pues, ¿qué sucedió en 2022? Curiosamente, las empresas que optaron por abrir o tener alguna operación de vehículos eléctricos entre el 2020 y 2021, incrementaron sus ventas, ¿no? Inclusive un 50, un 100, hasta un 200% de ventas en algunas marcas, ¿no? Que fue nuestro caso, ¿no? Incluimos eh, dentro de nuestras metas, nosotros habíamos incluido un crecimiento del 20% interanual, como es lo normal, un crecimiento de una empresa que recién ha entrado al mercado, pero realmente la subida estrepitosa del precio del dólar nos ayudó muchísimo, ¿no? Esto generó dos cosas, ¿no? La subida del precio del petróleo generó no solamente que los combustibles locales se vuelvan caros, sino que además los precios de importación también subieron bastante, ¿no? Entonces, la importación de automóviles, decreció increíblemente en este año 2022, ¿no? Tanto para marcas premium como para marcas comunes y corrientes, ¿no? Inclusive si es que ustedes han podido revisar en las calles, ahora mismo ya no tenemos todas las marcas de autos que teníamos antes, ¿no? Ya no tenemos Peugeot, ya no lo vemos, no vemos Citroën. Marcas europeas sobre todo fueron muy, muy golpeadas con esto. Volkswagen se vio obligada a cerrar dos fábricas en Alemania, cosa que se creía imposible. Y pues es, digamos que el inicio del fin de los vehículos a combustión, tales como lo conocemos hoy, ¿no? Desde aquí en adelante comenzamos a hablar ya sinceramente, no por una imposición de la Agenda 2030 de la ONU, sino por un tema de mercado y volatilidad del precio del petróleo. Comenzamos a ver que marcas, sobre todo chinas, comenzaron a decir, oye, ¿sabes qué? La alternativa eléctrica es mucho mejor. ¿Por qué? Porque finalmente la alternativa eléctrica tiene diversas fuentes, ¿no? No todos digamos, los generadores de electricidad del mundo se basan en petróleo, la mayoría se basan en carbón, en gas, o sea, en gas natural, hidroeléctricas y ahora último este boom de la energía nuclear que también ha adoptado China, ¿no? Ahora, si bien es cierto, entre el 2023 y 2025 hubo una etapa de normalización, porque claro, el pico de la guerra de Rusia-Ucrania disminuyó en 2023, llevándonos nuevamente a precios un poco más razonables del barril de petróleo de $69, ¿no? Casi llegando al promedio de la pandemia. ¿Qué pasó este año, no? Este año, pues tuvimos picos de más de $100 de precio del barril de petróleo con un promedio de $79. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decidió atacar Irán. Eh, Sin razón aparente. O sea, las razones son, seguramente tienen que ver con el tema del petróleo nuevamente. Y ahora mismo, si es que han podido revisar las noticias, eh,
Lo que está pasando hoy es que Donald Trump está diciendo que quiere liberar el estrecho de Hormuz, que es el principal lugar por donde sale el petróleo del Medio Oriente, si es que sus aliados se lo piden, que en este caso son los europeos, pero que bueno, al final hay un tema geopolítico terrible que nosotros, como latinos, lo sufrimos simplemente porque el precio del petróleo es un precio global y porque nosotros como país no tenemos reservas petroleras suficientes para nuestro país, ¿no? Entonces dependemos 100% del petróleo que viene de allá y no tenemos las reservas que tiene Japón, por ejemplo, para poder cubrir estos problemas, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos grifos con 20 soles, 25 soles de gasolina premium, por ejemplo, y la especulación generada por esto, si bien es cierto, el precio no se ha duplicado entre el año pasado y este año, pero la especulación genera eso, ¿no? Genera que realmente se tengan precios altos y el más afectado es el bolsillo de la persona más con menos recursos, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro de que finalmente debemos un poco estar preparados ante la volatilidad del precio debido a los factores geopolíticos? Y esto no se va a detener, o sea, ya pensábamos seguramente entre 2023 y 2025 que íbamos a tener una etapa de normalización, pero cada vez estamos peor, ¿no? Entonces, eh, la viabilidad de los proyectos eléctricos realmente se ha incrementado muchísimo por la realidad geopolítica y porque nuestros gobernantes, por así decirlo, del mundo, no se ponen de acuerdo y finalmente sus intereses políticos se anteponen ante los intereses reales de las personas, ¿no? Eh, y quiero dejar esto en claro, ¿no? O sea, si bien es cierto, el grueso, el 90 y algo por ciento de la realidad de los precios del petróleo y los combustibles fósiles, mal llamados fósiles, disculpe, los combustibles basados en petróleos, son por factores externos, pues ya hemos visto la realidad y la fragilidad también del sistema interno de combustibles, ¿no? Vimos que la crisis del gas natural que tuvimos hace unas semanas debido al problema con la empresa de transporte de gas del Perú, que debido al desabastecimiento por la deflagración ocurrida en Cusco, hubo muchas consecuencias, ¿no? No solamente que pues se quedaron sin combustible los grifos, se quedaron sin combustible las empresas, las fábricas, se quedaron sin combustibles algunos hogares incluso, no muchos, pero bueno, algunos. Generó la subida del balón de gas porque simplemente se les ocurrió a las distribuidoras de gas hacer. Y algunas consecuencias peores debido a la ignorancia o a la viveza de algunas personas aquí, ¿no? Y lo que hicieron fue usar gas licuado de petróleo en tanques de gas natural, cosa que en realidad no se debe hacer porque no puede, las válvulas no están hechas para gas licuado, ¿no? Están hechas para gas en estado gaseoso, tal como el gas natural se transporta, ¿no? Entonces, vimos más de 4 incendios en taxis, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que justamente estos taxis son herramientas de trabajo, ¿no? Son personas que fueron engañadas o quizás eh, tuvieron algún acto de viveza y pero finalmente perdieron su herramienta de trabajo por no respetar las normas, ¿no? Entonces, nosotros como empresa de alternativa de energías limpias teníamos que, obviamente, culturizar también a las personas de que, bueno, esto no se hace. Y en segundo lugar, que existen pues alternativas, ¿no? Que son los vehículos eléctricos. Ahora, American Investment Technology, que es la empresa que yo represento, es dueña de la marca Moving, comenzó en 2021 para tratar de afrontar esta problemática que es el desabastecimiento o en muchos casos, bueno, la subida de los combustibles, ¿no? Entonces nosotros comenzamos de una forma bastante humilde, ¿ok? Eh, esta es un, esta es la primera sesión de fotos de un vehículo eléctrico que tuvimos, que es una moto pequeña, motor de 350 watts,
con un precio bastante asequible a las personas. A diferencia de un vehículo a combustión, por ejemplo, teníamos digamos, un precio de 10 veces menos, quizás en muchos casos, a un vehículo similar de las mismas características en combustión. eh, y con todas los beneficios y casi ninguno de los contras de un vehículo a combustión, ¿no? Gracias nuevamente a lo que expuse previamente de los problemas generados o las subidas de precio del petróleo, bueno, ahora ya no solo contamos con un modelo como este, sino que contamos con una gran cantidad de modelos, ¿no? Ahora, fuera de estos modelos, obviamente existen muchísimos otros en el mercado de distintas marcas, ¿no? Pero en líneas generales, y aquí quiero hacer hincapié, la micromovilidad, fuera de que en el espectro eléctrico, obviamente el auto eléctrico, todos los elementos eléctricos sean bastante más eficientes que los vehículos a combustión, hay que entender que la micromovilidad también es más eficiente que la movilidad de escala. ¿Qué quiere decir? Que si yo me quiero mover solo por la ciudad y tengo la posibilidad de moverme en un vehículo unipersonal, para la ciudad es mucho mejor que yo me mueva en un vehículo unipersonal a que me mueva en un automóvil, porque el automóvil consume mucho espacio público, además de ser poco eficiente a niveles de, de combustión, porque van a verdades, un vehículo de combustión tiene una eficiencia de entre el 45 y el 50% como mucho. Si es que estamos yendo de vehículos entre gasolina y petróleo, podemos tener eh, vehículos que son muy poco eficientes para moverse los vehículos, y si que ya vemos en términos energéticos la capacidad de energía que requiere un vehículo para mover a una sola persona a combustión, eh, en grande, o sea, en un automóvil o una camioneta, a la cantidad de energía que realmente requiere un vehículo de micromovilidad para mover a una persona, es muchísimo menos. Entonces estamos hablando de que no solo estamos siendo eficientes energéticamente por el naturaleza del vehículo, sino que también estamos siendo eficientes energéticamente, o sea, no solo por el combustible del vehículo, disculpen, por la fuente de energía del vehículo, sino que también por la naturaleza del vehículo. Entonces, eh, nosotros como empresa de movilidad eléctrica primamos la eficiencia al 100%, y es por ello que lo que buscamos siempre es fomentar la micromovilidad eléctrica, ¿no? La utilización de scooters, de bicimotos, de motos eléctricas, como muchos trimotos y bueno, y estas trimotos que han visto que tienen una especie de sol y sombra, porque bueno, de todas maneras tenemos distintas realidades en este país, que bueno, sabemos que hay zonas con mucho sol, con mucha lluvia, en fin. Em, y, pero sin embargo, ay, perdón. Pero sin embargo, como, como empresa, entendemos que además de nosotros ofrecer un producto ofrecer una alternativa a esta problemática y decirle al cliente, mira, ¿sabes qué? Existe una alternativa de micromovilidad eléctrica que es más eficiente que tu auto a combustión, pero ¿qué sucede? ¿Y qué ha sucedido durante estos últimos años? Que las marcas de vehículos eléctricos en su gran mayoría no se han podido consolidar. Entonces, para que sea viable que una persona acepte adquirir un vehículo como tal, también tiene que no solo ver o sea, las bondades del vehículo como tal, sino que también tiene que ver y entender las bondades de la marca. ¿Por qué? Porque o si no, lo único que va a pasar es de que, pues tú dices, ah, ya, un vehículo eléctrico es mejor, consume menos energía, es mejor con el medio ambiente, pues, no sé, requiere menos mantenimiento, en fin, todas las bondades del vehículo eléctrico. Pero finalmente yo soy un usuario, soy una persona que está comprando un producto. ¿Y qué sucede con el común del latino? No hablemos ya del peruano, hablemos del común del latino. Somos bastante, o nos cuesta ser confiados, ¿no? La desconfianza es una de las principales brechas que tenemos nosotros como empresas nuevas de vehículos eléctricos para poder convencer a una persona de que haga ese cambio
entre el vehículo a combustión, que ya tiene obviamente tiene una representación bastante grande de marcas, llámese Toyota, llámese Hyundai, llámese Kia, en fin, inclusive en vehículos de micromovilidad, o como son las motos o las mototaxis, por ejemplo, que sean, no sé, pues llámese Bajaj, Yamaha, Honda, KTM, en fin. Entonces, como yo realmente le doy una alternativa, no solo en el papel mejor, sino que además a nivel de marca, yo convencerlo de que va a tener un producto de calidad, ¿no? Entonces, para romper esa brecha, tanto Moving como algunas otras marcas del mercado, lo que tuvimos que hacer es, pues, adecuarnos un poco y crear un concepto de marcas, ¿no? O sea, no puedo yo estar vendiendo, pues, vehículos eléctricos por WhatsApp, ¿no? O sea, es cierto que hay formas de vender, no sé, pues ahora mismo hay N canales digitales y demás, pero es necesario las creaciones de tiendas con concepto donde además uno le dé la confianza al cliente. Entonces, si es que yo quiero decirle, y lo reitero, ¿no? Si yo quiero decirle a una persona que tenga que confiar en un vehículo eléctrico sobre un vehículo a combustión, tengo que también tener claro que la marca es más del 50% de la decisión de ese cliente para poder realizar ese cambio y de hoy en adelante ser más eficiente. ¿Ok? Si no existiera eso, porque no existió en su momento, o sea, previo al 2020, creo que había una sola marca, perdón, una sola empresa que traía vehículos eléctricos, pero que no había hecho una marca grande, y luego de ahí recién se pasó a este nuevo modelo, pues va a ser casi imposible ese cambio, porque finalmente el dueño del capital, o sea, el usuario, el mercado, es el que decide finalmente si se va a una alternativa u otra, porque al otro lado también tenemos mucha competencia, ¿no? O sea, tenemos inclusive competencia hasta un poco desleal. Entonces, esa competencia desleal eh, y esa resistencia al cambio, esa resistencia a las buenas prácticas de los vehículos eléctricos se han traducido en mitos, mitificación que se ha encargado no solamente el otro lado del mercado, sino que además, bueno, alguna parte que se resiste a esto, ¿no? Entonces, al menos en el rubro de las motos eléctricas, hemos escuchado muchas veces estos mitos, ¿no? Me sale más caro mi recibo de luz, que es mejor una moto a gasolina, que no puedo recargar, ay, acá me faltó, no, disculpe, que no puedo recargar en cualquier enchufe, que necesito algo especial, algo específico. eh, y ahora último estoy escuchando mucha mitificación de que las motos eléctricas explotan, ¿no? Porque empezaron a salir unos videos que, bueno, una de cada 2 millones de motos eléctricas con baterías de litio se han incendiado en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1 en 2 millones. ¿Cuántos autos a combustión se incendian al mes, ¿no? O sea, estamos hablando de que realmente un tema de fallos de fábrica puede generar un incendio. Claro que sí, pero no significa que realmente sea un tema específico de las motos eléctricas. Realmente existe una campaña de desconcientización, o sea, existe una campaña de mitificación para intentar desacreditar el vehículo eléctrico sobre el vehículo a combustión para justamente mantener ese mercado. Entonces, eh, nosotros tenemos que obviamente concientizar, pero hemos generado pues obviamente glosarios para que las personas entiendan que existen cosas más allá de lo que se les cuenta, ¿no? Entonces, la primera pregunta frecuente que siempre hemos tenido es ¿cuál es la autonomía, ya? ¿Por qué? Porque normalmente las personas están acostumbradas a que, pues, si se les saca el combustible, entran con un grifo y obviamente ya tienen 100% de autonomía nuevamente, ¿no? Sin embargo, en el vehículo eléctrico hay que tener un poco de planificación porque las cargas, obviamente, no son tan rápidas, ¿no? Entonces, las autonomías promedio que existen en motos eléctricas están entre los 35 y 40 kilómetros por hora, ¿no? Es 40 kilómetros, disculpen, de autonomía por carga. Ahora, para dar una idea de cuánto es 40 kilómetros, estamos hablando de que desde el Jockey Plaza, por ejemplo, hasta el aeropuerto, hay cerca de 20 kilómetros, ¿no? Entonces,
La autonomía de un vehículo eléctrico pequeño, estamos hablando de que es un ida y vuelta del aeropuerto, ¿no? O sea, y es bastante, el tramo es bastante. El tramo promedio que tienen nuestros clientes normalmente, estamos hablando de 6 a 10 kilómetros, ¿no? Entre su casa y su trabajo, no más que eso. ¿Existen modelos que exceden esas autonomías? Claro que sí, obviamente tienen un precio un poco mayor. Existen vehículos de 100 kilómetros de autonomía pequeños, existen vehículos de 70, 80, bueno, y dependiendo, ¿no? ¿Existe la capacidad de tener doble batería en un vehículo? Claro que sí. Pero entiéndase que, bueno, tenemos que tener claro de que, pues, no es de disponibilidad automática, inmediata la autonomía, ¿no? Tenemos que tener una buena planificación para ello. Por eso es que la siguiente pregunta es básica, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora en cargar la batería? Entonces, obviamente, las baterías de plomografeno, que son las más baratas, que son las que más vendemos, ojo que el litio no es lo que más se vende. Lo que más se vende es el plomografeno, porque o sea, calidad-precio es bastante bueno. Eh, y claro, el plomografeno, o sea, el riesgo de incendio por batería es cero, ¿no? O sea, no hay forma de que se encienda una batería de plomografeno. Una batería de plomo grafeno se carga de 6 a 8 horas. Una batería de litio se carga entre 3 a 4 horas, ¿no? Entonces, si es que tenemos una buena planificación de carga de nuestros vehículos, seguramente no vamos a tener problema de autonomía, ¿no? Entonces, también hay un poco que tener claro que nosotros, hasta que existan las baterías de carga exageradamente rápida, porque ya existen baterías de litio que cargan en 1 hora y media, pero la tecnología sigue siendo bastante cara, ¿no? Entonces, hasta que llegue eso, seguramente en un par de años, a ser más asequible, bueno, por el momento tenemos que primero tener claro cuáles esas nuevas, ¿cómo le diría? Costumbres que debemos tener para poder mantener un vehículo eléctrico. Requieren licencia o placa. Esto es el punto más álgido que hemos tenido siempre nosotros. ¿Por qué? Porque una moto a combustión siempre necesita placa y siempre necesita licencia. Por lo tanto, con la tarjeta de propiedad viene la necesidad de adquirir un SOAT, ¿no? El SOAT, si no saben, el SOAT para vehículos a combustión de 4 ruedas, o sea, un particular, está costando entre 90 y 120 soles. Para un taxi, por ejemplo, está costando entre 130 y 180 soles, si no me equivoco. Pero un SOAT para una moto a combustión cuesta entre 650 y 850 soles, dependiendo del seguro y dependiendo del uso. Sin embargo, para muchos vehículos eléctricos de micromovilidad que tienen estas características que he puesto acá, que son vehículos que no superan los 25 kilómetros por hora, ni la potencia del motor, los 350 watts, no necesitan placa. Todos los modelos que nosotros tenemos que realmente no lo requieren, o sea, ya vienen con un documento que lo indica, ¿no? Entonces, esos vehículos, por ejemplo, que son considerados VMP, que es vehículo de movilidad particular. Vehículos acá me faltó, no requieren, ya, ok. Eh, Esos vehículos pueden incluso andar por ciclovías, ¿no? Claro, siempre y cuando respeten, pues, obviamente, los límites de velocidad de la ciclovía y no alteren, pues, o no hagan mal uso de la ciclovía, ¿no? Pero eso te permite, por ejemplo, que no necesites, pues, 850 soles extras al año para conducir tu moto, que no requieras ningún tipo de permiso de conducir, ¿no? O sea, podrías tranquilamente andar por las ciclovías y evitarte inclusive el tráfico, porque en arterias principales que tienen ciclovías, pues inclusive las motos a combustión no pueden pasar porque en muchos casos pues están bloqueados por los buses, por los taxis que se le cruzan, y es hasta incluso eh, más seguro, ¿no? Andar por las ciclovías. Entonces, ¿es una alternativa real al uso de combustibles? Claro que sí. ¿Es más rápido, es más seguro? Claro que sí. ¿Es mucho más barato? Por supuesto. Inclusive el vehículo es mucho más barato, ¿no? Porque estamos hablando de estos de vehículos con precios en el mercado entre 1.400 soles y por como mucho 3.000 soles a 4.000 soles, 4.500. Entonces estamos hablando de que son vehículos que son bastante asequibles, bastante baratos y que pues ahora mismo se usan bastante. Ahora, la siguiente pregunta, que es el tema del mantenimiento, ¿no? ¿Qué mantenimiento necesita un vehículo eléctrico?
la verdad es que prácticamente no tienen mantenimiento porque no usan combustible ni aceite, ¿no? Eh, o sea, la verdad es que nosotros como marca siempre le decimos al cliente que el mantenimiento más que todo es una limpieza completa del vehículo, mantenerlo limpio porque obviamente los vehículos se oxidan, pues, ¿no? O sea, si es que están sucios o lo que sea. Pero más que eso, no. O sea, nosotros tenemos hasta regulación de frenos, como cualquier vehículo, ¿no? Que puede tener algún desgaste propio de la parte mecánica del vehículo, pero el motor es, y voy a retroceder aquí un poquito, disculpe. Si ven aquí, el motor está en la llanta. No hay una parte de transmisión, no hay nada. O sea, esta llanta de atrás, la llanta posterior, es el motor del vehículo. Entonces, incluso en el scooter, no el scooter también, este es el motor. Por lo tanto, al no haber muchas partes móviles, pues el mantenimiento es bastante sencillo. ¿Ok? Y ahora una pregunta. Uy, esto me equivoqué, perdón. Y la garantía, ¿no? La garantía que tenemos es una de las razones por las cuales, obviamente, la gente a veces prefiere los vehículos a combustión es que la garantía normalmente son de 3 años. Pero son garantías bastante raras, ¿no? Entonces, estamos hablando que la garantía de 2 años que nosotros estamos ofreciendo ahora mismo, que cubre defectos de fábrica, batería y motor, realmente está generando un antes y un después, ¿no? La mayoría de empresas ahora mismo están ofreciendo solo un año de garantía, pero la verdad es que lo que nosotros como empresa tenemos que buscar es también tener algo que al cliente o sea, lo convenza de pasar a esta alternativa, ¿no? Entonces, estamos tratando de elevar esa valla de 2 años de garantía, pero claro, también depende de las personas que fabrican para nosotros, ¿no? Valga en verdad es nosotros, por ejemplo, somos una marca que no usamos marcas, o sea, tenemos fábricas en China que fabrican bajo nuestra denominación de Moving, ¿no? No somos representantes de una marca china como tal. Y las representantes de marcas chinas también están optando ya por los años de garantía, ¿no? Entonces, después de que nosotros hicimos este cambio, ya hemos visto algunas respuestas en el mercado. La idea es poder cumplir también con lo que hace los vehículos a combustión, de poder brindar los 3 años de garantía, pero claro, es un trabajo constante, ¿no? Ahora, esta pregunta es bastante importante para nosotros porque siempre nos preguntan de si tenemos o no tenemos repuestos, ¿no? Porque muchas empresas que decidieron vender vehículos eléctricos al inicio simplemente importaban vehículos de China, los vendían y se olvidaban del postventa, ¿no? Por lo tanto, vimos la relevancia real de contar con repuestos originales en stock y siempre aquí en Lima. O sea, tener en Lima o en provincia donde vendemos, tener un taller que pueda eh, tener esa capacidad de poder cambiarle cualquier repuesto, ¿no? Si bien es cierto, el sistema eléctrico es muy difícil que falle, o sea, el controlador, batería, motor es muy difícil que falle, pero también lo podemos tener. Entonces, la alternativa al vehículo de combustión tiene que venir también con su proceso postventa, porque nuevamente sabemos que el, el mercado de repuestos de vehículos a combustión es bastante grande y está bien diversificado. Por todos lados, en cada capital, de cada lugar del Perú, en cada rincón del Perú, vamos a encontrar una casa de repuestos de alguna de las marcas más utilizadas, Kia, Toyota, Hyundai. Pero, ¿en dónde voy a encontrar un repuesto de mi motomóvil? La idea es que yo tengo que tener, así como las casas de vehículos a combustión tienen sus distribuidores de repuestos, yo también tengo que tener la capacidad de poder distribuir repuestos, porque es muy importante para el cliente tener esta alternativa. O sea, la alternativa no está solamente en cambiar de combustible, sino que yo que la marca tenga la capacidad también de hacer esto. Si la marca no tiene la capacidad de hacer esto, entonces es mucho más difícil poder diversificar mi mercado, porque me quedaría solo pegado en el lugar donde puedo distribuir repuestos, que en este caso, por ejemplo, podría ser Lima. Ahora, la siguiente pregunta es realmente relevante porque este es uno de los mitos más importantes de los vehículos eléctricos.
Oye, quiero saber cuánto va a venir mi recibo de luz. Si bien es cierto, las personas no son lo suficientemente, o sea, meticulosas como para poder calcular cuánto gastarían en combustible con respecto a cuánto gastarían en luz, lo único que ven es cuánto más le va a venir en su recibo de luz. Ahora, déjenme decirles que en realidad no es mucho, porque las cargas completas, dependiendo de la capacidad de la batería, van entre 50 centavos a un sol. Hoy día el kilowatt hora en el Perú es cerca de 0,60 centavos o 0,65 centavos por kilowatt hora. Calculando la capacidad de carga de la batería, estamos hablando de 48 voltios 12 amperios, 48 voltios 20 amperios o 48 voltios 24 amperios, estamos hablando de, como mucho, 960 watts hora, ¿no? Entonces, quitando un poco la eficiencia del cargador, etcétera, bueno, tendremos un kilowatt hora aprox o un poco más, y lo que se traduce en, como mucho, un sol por carga completa. ¿Cuándo hacemos una carga completa? Cuando la batería se descarga por completo. ¿Yo ando 40 kilómetros al día? No, seguramente. A no ser de que sea un repartidor o a no ser de que tenga que ir muy lejos, ¿no? Pero el promedio, el Pareto, o sea, el grueso de las personas no van a consumir los 40 kilómetros de autonomía de su vehículo. Por lo tanto, si yo voy a gastar un sol por carga, asumiendo de que cada 2 días seguramente, en una exageración, tenga las cargas, no voy a gastar más de 15 soles al mes extras en mi recibo. ¿Cuánto yo gastaría, por ejemplo, usando un vehículo a combustión similar, o sea, una moto lineal, seguramente, y según el estudio que hemos hecho, están entre 30 a 50 soles, ¿no? Si yo me voy a comparar mi vehículo eléctrico con mi automóvil, seguramente ya estaré hablando 15 soles contra 100 soles, 150 o 200 soles, dependiendo de cuánto me cuesta el tanqueado, ¿no? Los tanqueados de los autos, dependiendo de cuál sea el nivel de tráfico que tenga, puede durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el ahorro en combustible es bastante grande, bastante, bastante grande. Lo que voy a pagar al final en mi recibo de luz no va a significar un gasto muy, muy estrambótico, o sea, muy, muy grande. Inclusive si lo comparo con pasajes, seguramente voy a tener una tasa de retorno bastante rápida entre lo que yo gastaba en pasajes a lo que yo voy a gastar en energía, más el costo de la moto, seguramente lo podré estar por algún tiempo determinado y podré tener esto, ¿no? Ahora, quiero hacer un paréntesis acá porque además de esto, o sea, si por ejemplo tienes una alternativa de financiamiento para tu vehículo eléctrico, seguramente también podrías tener inclusive una disminución mensual ya, o sea, con respecto a tus pasajes, por ejemplo, ¿no? Si es que vas a ir de un vehículo, o sea, perdón, de no andar en ningún vehículo y quieres andar en un vehículo eléctrico, puedes tener eso o quieres seguir utilizando el transporte público, ¿no? Ahora, esto es algo que siempre nos están consultando porque, claro, mira, es cierto que los vehículos a combustión no se pueden sumergir en agua. Alguien intente sumergir su moto, y a mí me ha pasado varias veces en algún momento andar en cuatrimoto y pasar por una acequia, en estos paseos de cuatrimoto, y la cuatrimoto se queda parada. Los vehículos en general no están hechos para pasar por agua, o sea, para pasar y sumergirse en agua, solo algunos vehículos específicos, ¿no? Que son los off-road y demás. Pero la mayoría de vehículos no están hechos para el agua. Entonces, ¿por qué razón pensar de que un vehículo eléctrico es diferente a un vehículo normal con respecto al agua? Normalmente los vehículos eléctricos no están hechos para sumergirse en agua, ni para exponerse a lluvias bastante intensas, ¿no? Eh, Sin embargo, esto ya es algo que estamos evaluando ahora mismo. Estamos evaluando poder ya empezar a traer vehículos eléctricos que sí se puedan sumergir en agua. ¿Por qué? Porque las baterías ya son a pruebas de agua, la gran mayoría. Lo único que tenemos que buscar es encapsular los elementos eléctricos. Los motores también son a prueba de agua 100%. Solo tenemos que empezar a encapsular algunas cosas y podremos hasta tener una moto IP68, ¿no? Que es una moto que podrías aguantar sumergimientos en el agua. Pero, claro que si, por ejemplo, yo dejo mi moto toda la noche en una garúa, no va a pasar nada, va a seguir funcionando al día siguiente, no va a tener problemas. Si paso por un charco, no voy a tener problemas. Hay que entender de que
el cuidado que hay que darle al vehículo eléctrico en cuanto a temas de agua es el mismo que habría que darle a un vehículo a combustión. Porque tengan en cuenta que los vehículos a combustión también tienen elementos electrónicos que son tan o más sensibles que los elementos electrónicos que tiene un vehículo eléctrico. ¿Ok? Pero incluso los elementos electrónicos que tiene un vehículo eléctrico son más resistentes al agua que los componentes electrónicos que tiene un vehículo a combustión, porque todos ellos están preparados para sumergirse. Lo único que normalmente no está preparado para sumergirse son las conexiones, que se pueden sulfatar y eso, ¿no? Pero es algo que se puede solucionar, ¿no? Así que no habría problemas con eso, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, disculpen. Así estamos bien. Ya. Por último, ¿no? Lo que hay que asegurar, justamente para hacer una alternativa a los vehículos y quiero recalcar esto, para hacer una alternativa a los vehículos a combustión, es tener un buen servicio postventa como lo tienen los productos de combustión. Las marcas top obviamente tienen los mejores servicios postventa, pero nosotros tenemos que alinearnos un poco a esas marcas top. No tenemos que estar buscando solo equiparar a lo que tienen las marcas comunes y corrientes. Porque si los clientes no están satisfechos con un producto, con un vehículo eléctrico, no lo van a ver como alternativa, lo van a ver como, o sea, como un riesgo más que como una alternativa real, ¿no? Y nosotros tenemos que tener, o sea, meter en la cabeza del cliente de que la calidad está garantizada. Ya para terminar, solo quiero comentarles un poco, bueno, Moving, obviamente, ya al ser una marca bastante importante, bueno, tenemos todas nuestras redes sociales y parte de la estrategia también es, obviamente, utilizar canales de distribución, ¿no? Entonces, aquí hemos dejado el correo por si alguno se interesa por ser distribuidor de la marca. Eh, Quisiera agradecer también ahora mismo al Colegio de Ingenieros y al ingeniero Osvaldo Peláez por la invitación. Y entiendan que la alternativa hoy por hoy a los combustibles fósiles son la micromovilidad y sobre todo la micromovilidad eléctrica, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Casanova. Ingeniero Peláez, tiene unos problemas técnicos ahí con el micrófono. Eh, Hay una consulta de parte en el chat de parte del señor William Romero, ¿no? Que indica, ¿no? Pregunta, ¿cuál sería el tiempo de vida de las baterías en uso de todos los días de 40 kilómetros de autonomía diarios y el costo versus el vehículo eléctrico? Ok, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Mira, el tiempo de vida calculado para una batería de plomo grafeno, por ejemplo, para la utilización al 100% todos los días, estamos hablando de cerca de 3 años, ¿no? Eh, El costo porcentual con respecto al costo del vehículo ha disminuido bastante en los últimos 5 años. Antes estábamos hablando de que el costo de la batería era aproximadamente 50% del costo del vehículo. Hoy estamos hablando de un 30% y planeamos de que seguramente el costo en los próximos 3 años disminuya a un 25%, si no es el 20%. Eso ya depende un poco de los fabricantes. Pero sí, para ese uso que tú comentas, que es, o sea, utilizar prácticamente toda la autonomía de la batería durante todo este tiempo, es aproximadamente 3 años, ¿no? Ahora, yo tengo clientes que pues han tenido un uso un poco más mesurado de sus vehículos y que luego de 5 años siguen utilizando el mismo pack de baterías, ¿no? Así que no hemos tenido por el momento muchos problemas con ello, ¿no? O sea, sí tenemos casos de uso bastante extensible de baterías de plomo grafeno, por ejemplo, y las baterías de litio sí tienen una duración un poco mayor si es que se cuidan, ¿no? Pueden durar entre 4 o 5 años, inclusive con ese nivel de utilización, ¿no? Perfecto, ingeniero. ¿Alguna otra consulta?
un participante que desee interactuar puede levantar su mano y yo le reactivo el audio para que formule directamente al expositor la pregunta. Perfecto. ¿Qué Listo, tal? Rolando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Gracias por la exposición. Mi nombre es Rolando Segura, soy ingeniero electrónico. Bueno, este tema lo había revisado en una anterioridad cuando estábamos viendo el tema del Código Nacional Eléctrico, el tema de la distribución de energía en el Perú. Sigue siendo todavía un tema debatible y dado que no tenemos todavía la solución, ¿no? No tenemos de parte del ministerio algún proyecto, algo en desarrollo para, pues, implementar los sistemas de unidades móviles con carga eléctrica. Solamente tenemos las soluciones en carga lenta, como tú comentas, 6 a 8 horas. De parte de ustedes, como una empresa que trabaja en este negocio, ¿hay algún proyecto, algo que ustedes puedan insistir en poder mejorar o presentar alguna unidad nueva que pueda, digamos, facilitar o dar solución, digamos, al tema de la carga rápida? Uno que tiene que ver con los conectores. eh, y la estandarización y si hay alguna unidad que está más adelante, pues, en proyectos para que pueda ser implementado acá, ¿no? O sea, unidades móviles me refiero, ¿no? Ya, gracias por la pregunta, Rolando. Mira, las unidades de carga rápida dependen más de la unidad, o sea, de la batería propia, la batería y la tecnología de carga del vehículo que de la red eléctrica, ¿no? Porque así como existe la carga rápida para vehículos como Tesla, como los BYD, también ya hay alternativas de carga rápida para vehículos de micromovilidad, o sea, para bicimotos y motos eléctricas, ¿no? El único problema real hoy día con los vehículos de carga rápida es el precio. Porque como no están hoy siendo, o sea, ¿cómo lo diría? Masificados, así como pasa con los celulares, por ejemplo, los Xiaomi, no sé, los Honor, que tienen carga rápida, inclusive los Samsung ahora que se han sumado, no está masificado la fabricación de baterías que soportan carga rápida para vehículos eléctricos. El día que se masifiquen, seguramente vamos a tener muchísimos más vehículos de carga rápida, baterías de carga rápida y cargadores de carga rápida. Ahora, eh, por la naturaleza de la batería de un vehículo eléctrico de micromovilidad, seguramente la carga rápida no va a necesitar más que tu enchufe, ¿no? La carga rápida de tu celular no requiere algo específico, simplemente es un cargador que, a diferencia de la carga lenta, que era 10-12 watts, cargaba de 65 watts. Entonces 65 watts sigue siendo un bateaje bastante bajo, o sea que lo puedes enchufar en cualquier enchufe, es como enchufar, o sea que es menos que un microondas. Lo mismo pasa con las baterías de vehículos eléctricos. Estamos hablando de que la capacidad total de la batería no supera los 1000 watts. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si voy a cargar una batería en una hora, no, el cargador tampoco va a superar los 1000 watts. Entonces, estamos hablando de que 1000 menos de 1000 watts, por ejemplo, de carga, o menos de 500 watts, y eso, o sea, puede ser tranquilamente enchufable en una casa. O sea, no hay nada extra que tengas que hacer o es como si, no sé, pues, conectaras tu refrigerador prácticamente, ¿no? Mañana más tarde que existan baterías de mayor capacidad, seguramente tendrá algo que hacerse con el sistema o de las casas propiamente dicho, ¿no? Pero hoy por hoy para estos vehículos no. Para los vehículos grandes que son los autos, ¿no? Los BYD, los Tesla, no sé, pues. En fin, de marcas o los Xiaomi, por ejemplo, que tienen carga rápida. Esto sí, estamos hablando de bateajes bastante más altos, ¿no? Estamos hablando de que el Tesla, por ejemplo, el carga rápida son 3500 watts o 5000 watts en el caso de BYD. O sea, tenemos que seguramente ya pensar en mucho más amperaje, ¿no? Estamos hablando de que en algunos casos solo el vehículo se va a dar más de 10 amperios de la red eléctrica. Entonces, bajo el entendido de que muchas casas de aquí están conectadas con llaves de 24 amperios, y que tu auto si lleve 10 amperios es bastante, entonces podríamos tranquilamente sobrepasar la capacidad de la casa, y por eso es que en muchos casos se instalan medidores nuevos o se piden el incremento. Pero eso es para baterías grandes porque son vehículos grandes. Para los vehículos de micromovilidad eso no va a ser un problema en este punto, ¿no?
No sé si respondí tu pregunta, Rolando. No, sí, 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 está bien, excelente. Igual, bueno, lo que se espera es poder tener el acceso, ¿no? Vehicular, no solamente en formato pequeño, unitario, ¿no? Unipersonal, sino también Sí, unidades mayores que podamos aportar tanto cargamento, tanto personal, y que al menos, creo que la mayor limitación que actualmente tenemos es la distribución de energía en el país y en las ciudades, ¿no? Muy aparte también del tema de conectores. Hablaba un poco del Código Nacional Eléctrico porque todavía no hay definiciones exactas de qué es lo que va a ser aplicado acá al Perú, cuál es una proyección. Actualmente todavía seguimos trabajando con Código Nacional Eléctrico anterior, no actualizado, y finalmente es un trabajo todavía por hacer para el Colegio de sí. Ingenieros. Sí, yo creo que sí, finalmente lo que hay que definir ahora mismo es esta red de carga, la red de carga pública, ¿no? Que es lo que no se tiene claro cómo se va a distribuir finalmente los cargadores, que por ejemplo en Estados Unidos ya es un negocio, ¿no? O sea, tú puedes comprar un cargador, lo puedes o sea, tener en tu casa, tú mismo hacer la cometida con Luz del Sur, por ejemplo. Y hay un escenario de revenue share donde pues Tesla sigue una parte, tú te llevas otra parte y bueno, finalmente es un cargador público, ¿no? Entonces, eso creo que cuando se defina aquí en el Perú y se reglamente la red de cargadores eléctricos públicos y cómo se va a... Porque obviamente eso es 100% monetizable, cómo finalmente, no sé, pues entre Sunat y todos estos actores para cualquier tipo de empresa se pongan de acuerdo, creo que en ese momento vamos a ver una proliferación, ¿no? Porque justamente no tenemos muchos vehículos eléctricos porque no tenemos dónde cargarlos. O sea, no tenemos lugares públicos, no tenemos estacionamientos públicos con cargadores y solo en algunos casos específicos vemos algunos centros comerciales que ponen puntos de carga porque, en fin, ¿no? O sea, porque por moda o no sé, pero realmente las tecnologías se proliferan cuando se vuelven un negocio. Mientras tanto, porque no hay reglamentación o no están claras las reglas de juego, vamos a tener que seguir esperando, ¿no? Muy amable, gracias Juan, gracias. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, creo que ya no hay ninguna consulta adicional y también ya hemos cumplido con el tiempo, ingeniero Juan Casanova. De parte de todo el capítulo y de la directiva del capítulo de Ingeniería Electrónica, agradecerle por su brillante exposición del día de hoy. El certificado de su participación como expositor se les estará enviando en los próximos días a su correo. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Buenas tardes con todos.